De Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo capítulo de Inversapiens. Hoy día el tema es inversión inmobiliaria. Estamos con un amigo, un miembro de la casa de Inversapiens. Estoy con David Godoy. David ya lo he presentado varias veces. Lo conocimos por Inversapiens. David escuchaba el podcast. Así tomó entrenamiento y así ya no. David es mi amigo. Hemos tenido ya instancias de juntarnos con David y bueno, para no decir que está porque es mi amigo, voy a hablar un poco de su currículum. David es ingeniero civil en obras civiles, tiene un MBA en la Universidad Diego Portales, se ha dedicado en su vida laboral al área financiera de diferentes industrias y también él es inversionista inmobiliario, tiene varios departamentos y hoy día está trabajando en la creación de un diplomado de inversión inmobiliaria en la Universidad de Santiago, donde él estudió. Así que, bueno, con esta presentación, bienvenido David. Eh, por favor, deleítanos con lo que nos queréis conversar hoy día de inversión inmobiliaria y estos consejos para inversionistas que están empezando, qué cosas tienen que tomar en consideración para poder tener una buena relación con la inversión inmobiliaria en el largo plazo. Súper. Primero que todo, darte las gracias por la conversación, por la presentación igual. Importante que cuando uno va a hablar de inversión inmobiliaria, hay hartos fantasmas en general, ¿ya? Uno tiende a pensar que es un tipo de inversión que pueden hacer todos, porque aparentemente huele como a que si fuera un instrumento de renta fija, pero la verdad no es un instrumento de renta fija y tiene mucho de renta variable. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno va a hacer inversión inmobiliaria, está escuchando muchas historias de personas que han hecho grandes negocios y que les va muy bien. Claro. Pero cuando uno va a invertir, efectivamente, el otro día lo leía en un libro, creo que se llama Los hábitos de la mente millonaria, que Sí. decía que tienes que gastar el mismo tiempo en estudiar en lo que vas a invertir, exactamente igual, o sea, la cantidad de tiempo de estudio que vas a gastar en entender algo, ¿Ya? exactamente igual a la cantidad de tiempo que tomaste en ganar ese dinero para poder hacer la inversión. Wow, wow. Es súper potente el mensaje porque los seres humanos per se tendemos a ser ambiciosos y la ambición a veces nos genera cierta ceguera a la hora de tomar ciertas inversiones. ¿Ya? Entonces, siempre mi recomendación, independiente la inversión que se vaya a hacer, sea del tipo que sea, es investigar, entender, hablar con personas que están y son parte de la industria de distintos focos, puede ser académico, comercial, de desarrollo, de construcción, etcétera, para tener un foco más amplio cuando uno vaya a tomar una decisión. ¿Okay? Sí. Y Entonces, de hecho, David, para complementar un poco sí. lo que tú decís, también me acuerdo de una clase que tuve de finanzas conductuales en el máster, Uh-huh. donde nos hablaban de un trabajo del profesor Kahneman, que es premio Nobel, Sí. eh, y él habla de que el ser humano tiene, como en su cabeza, tiene dos sistemas. Un sistema que funciona de manera intuitiva, muy rápido, y un sistema dos que es más analítico, que toma la decisión después de pensarla, después de estudiarla, después de... En fin, generalmente tendemos como seres humanos y por cómo ha ido la evolución del ser humano a usar el mecanismo rápido. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es un poco lo que pasa con la inversión. A nosotros, claro, nos gusta invertir, Sí. pero no por nuestra naturaleza no nos gusta tanto hacer el análisis de la Sí. inversión. Y el análisis de la inversión tiene sus consecuencias en el resultado. Efectivamente. Entonces es súper importante lo que dice el libro, lo que decís tú y lo que dice el profesor Kahneman, que va de la mano y yo lo afirmo también. Sí, se llama Think Fast, Think Slow, algo así como pensar rápido, pensar lento. Sí, Sí, que creo que es un bestseller ahí. Muy buen libro. Mira, yo creo que la mejor manera de contar esto y hacerlo amigable y cercano, porque la idea cuando uno va a conversar de un tema es que sea cercano y uno lo pueda llevar a la práctica, porque quedarse en la teoría no hace mucho sentido, menos en Inversapien, que somos personas mucho más aplicadas hacia la práctica. Sería muy bueno quizás contar el primer momento en el que yo me compré mi primera propiedad y pensé en hacer la inversión inmobiliaria y cómo la hice y todos los errores que cometí.
Ya, y me sobre, tinca. y sobre esa historia, entonces ir diciendo cómo lo haría ahora. ¿Ok? Perfecto, me parece súper buena idea. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero cuando uno va a hacer inversión inmobiliaria es entender por qué está haciendo la inversión. Y eso pasa Ya. con cualquier tipo de inversión, sea en una inversión de un activo financiero o una inversión en un activo inmobiliario o cualquier tipo de inversión. ¿Ok? Cualquier tipo de O, inversión, un o activo alternativo, claro. O incluso también educación, pues, David. O tal sea, cual, sí, yo, dale. tal cual. Entonces, cuando yo entiendo por qué quiero invertir, es muy probable que la fuerza, el interés y la cantidad de tiempo que yo voy a dedicar en generar esa inversión aumente. Entonces, lo primero que hay que tener claridad es por qué estás haciendo la inversión. Si me pregunta a mí, cuando yo lo hice, tenía cero claridad. Perfecto. Lo único que yo sabía era que la gente lo hacía y aparentemente lo que uno iba a pagar como dividendo, es decir, aquel monto mensual que tienes que pagar por adquirir esa propiedad, dado que es altamente probable que por el costo de la propiedad tomes una deuda obligada con un tercero, que puede ser o un banco, o una empresa mutuaria, o un crédito directo con la inmobiliaria, que se da más difícilmente, ¿Ya? tú vas a establecer una relación con un banco de muy largo plazo. ¿Okay? Entonces yo tenía cero claridad por qué iba a hacer la inversión. Solamente sabía que muchas personas obtenían en ganancia a través del arriendo, que es tu ingreso como inversionista inmobiliario, la renta, ¿ya? El nombre más técnico es renta. Entonces, ese arriendo, si tú lo comparabas con lo que tú tenías que pagar al banco en una deuda obligada, era casi igual e inclusive podrías llegar a generar un cierto nivel de utilidad, Ya. donde el arriendo superaba el dividendo. Eso es lo que yo Perfecto. escuchaba en general, pero no sabía más que eso. Entonces, la primera dificultad que me encontré, por ejemplo, fue que yo en ese tiempo estaba trabajando mucho y no tenía tiempo para ir a ver un piloto. Y para ser muy honesto, como yo no iba a vivir ahí, tampoco fui a ver el piloto. Ya. No fui a ver el barrio, no fui a caminar el lugar, no fui a ver lo que estaba a 2, a 3, a 4, a 5 cuadras. Y con Ya. suerte creo que tomé en consideración el metro, pero tampoco entendía si la distancia del metro sobre la unidad impactaba o no impactaba. Entiendo. O sea, no tenía idea de nada. ¿Ya? Teníais las ganas nomás. Ya está, eso era todo. Dale. ¿Ya? Y con suerte creo que tenía cerca del porcentaje mínimo de financiamiento que yo debo colocar como inversionista. En Claro. este momento en el mercado era un mínimo de 10%. Y el banco iba a colocar el otro 90% restante de la operación. ¿Okay? ¿Ya? No sé si me estoy adelantando, pero entonces, dado lo que tú me decís, que teníais las ganas y que veías a tus pares haciéndolo y que le Sí. iba bien, eh, dale, pero yo te pregunto, o sea, ¿cómo elegiste? Porque podría haber elegido en las mismas comunas que ellos tenían y arrendar algo parecido, o buscaste, o porque me decís que no fuiste a visitar, entonces, No, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue con un tercero, con una empresa que te asesoró? lo hice completamente de manera autónoma, pensando en una variable básica, que era la variable que tenía en ese momento. La variable que tenía en ese momento era que yo no podía pagar más que un precio fijo porque no tenía mucho capital. Ya, Llevaba poco tiempo trabajando. No tenía el nivel de ingreso que después uno va adquiriendo cuando van pasando los años. sí, Entonces, mi variable de decisión en ese momento era pagar la menor cantidad de UFs por metro cuadrado. ya, ¿Eso qué quiere decir? Que entre menor cantidad de dinero yo pague por cada metro cuadrado, mm, no es que uno vaya a rentabilizar más la propiedad, solamente que está comprando la propiedad más barata. ya, Entonces, si tú tenés un departamento que vale 2.000 UF y tenéis 30 metros cuadrados, o 50 va a ser lo más fácil, ya, y después tienes un departamento que vale, no sé, la misma 2.000 UF, pero tiene 75 metros cuadrados, la 2.000 dividida por la 75, la UF metro cuadrado va a ser mucho más baja. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente estoy pagando por cada metro cuadrado construido y entregado al cliente final una menor cantidad de dinero. Y esa esa fue una la métrica que tú tomaste. en ese momento no. No, En ese momento yo vi un valor absoluto. Yo dije, yo ya, tengo X cantidad para dar un pie, ya. esto es lo que puedo dar de pie, eso es lo que yo voy a comprar. Pero nunca pensé en la UF metro cuadrado. Espérate, entonces, Probablemente, dime. entonces, entonces David, tú me estás diciendo que cuando fuiste a comprar tu Sí, primer departamento que sí, teníais las ganas, dijiste, ok, mira, yo por mi capacidad de endeudamiento puedo poner hasta este nivel de que es el exacto, 10% que tengo como capital, el resto lo va a poner el banco. Entonces yo tengo que exactamente. ir a buscar una propiedad que cueste
X plata dado Ya mi está, 10% que puedo, ya, entonces. tal cual. Pero a partir de eso, tú estás ahora entregándonos como el conocimiento de decir, mira, yo lo hice así, no lo recomiendo, hoy día yo tomaría como métrica la UF por metro cuadrado. ¿Eso es lo que me Exactamente, estás diciendo? Ah, ya. tal cual, así. O sea, la corrección a tomar un valor absoluto en la compra de un bien inmobiliario de renta residencial, que es lo que yo estoy conversando, donde viven la renta residencial es todo el ingreso obtenido a través de edificios o casas donde vivan personas. No está pensado con un bien ni comercial, ni industrial, ni de hotelería. Renta residencial es el concepto. Ajá. Entonces, cuando estoy pensando en este tipo de activos, obviamente, yo, como no estudié, o sea, cuando yo hice la primera inversión, nunca estudié nada. ¿Okay? Ya. Entonces, hoy día la corrección sería, si quieres tomar el costo unitario más bajo para hacer la inversión, tienes que pensar en la UF metro cuadrado. Perfecto. Eso es lo primero. Y que tienen que ser comparables, porque la UF por metro cuadrado no va a costar lo mismo en Providencia que en Las Condes o que en Tal cual, Ñuñoa. Entonces, para poder comparar peras con peras, si tengo 5 departamentos que están en Las Condes o que están en La Florida, los comparo entre ellos para saber cuál está más barato dentro de su comuna. tal cual. Ese es súper buen dato, Carlos, porque normalmente cuando uno va a hacer un análisis de UF metro cuadrado, uno puede hacer la primera capa, que es entender cómo se comporta cada comuna a lo largo Entiendo. del tiempo. Ya. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay comunas que han crecido un 50, un 60% en los últimos 2, 3 o 4 años de UF metro cuadrado. O sea, cada vez se está apreciando más ese lugar y las personas están dispuestas a pagar más. Mm. Y te vas a dar cuenta que hay otras comunas que la verdad la UF metro cuadrado no sube tanto. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado con la lectura que uno le da a ese indicador. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una UF metro cuadrado que se mantiene constante en el tiempo, ¿ya? Se puede referir a que las inmobiliarias no tienen mucho deseo por seguir haciendo desarrollo y por meter más metros cuadrados dentro de un lugar, por varias razones. ¿Okay? Pero por otro lado, también puede ocurrir que esa UF metro cuadrado se mantenga constante debido a que el lugar está bastante consolidado. ¿Qué quiere decir un lugar consolidado? Quiere decir que un lugar que el uso que tiene de los terrenos ya está relativamente copado, que el desarrollo que existe a través de las facilidades que se le tienen que dar a los usuarios ya también está bastante desarrollada. Entonces, no hay muchos elementos nuevos que hagan que esa UF metro cuadrado en ese lugar en específico aumente. Perfecto. ¿Ya? Oye, David, ahí me entra la duda. ¿Cómo se puede obtener data histórica, porque ya yo calcular la data actual del departamento, de los departamentos que tengo en carpeta, es dividir la UF partido los metros cuadrados y esa información la tengo. Pero ¿cómo podría yo Exactamente. obtener la información del año pasado, de hace 2 años, de hace 3 años? Súper buena pregunta, porque claro, uno cuando va a las típicas páginas que existen donde uno hace búsqueda de propiedades como algunas que ocupo yo, como Subinmobiliario, Portal Inmobiliario, etcétera, uno tiene Ajá. la data del momento, Sí, pero pues. a ti te gustaría ver qué es lo que pasó hacia atrás. Bueno, Claro. yo ocupo normalmente tres fuentes de información para obtener esto. ¿Ya? ¿Ya? La primera fuente de información, que yo creo que es de las más potentes, de las más oficiales, la más oficial quizá, es la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ya? La Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Es una asociación que aglutina muchas empresas que participan del mundo de la construcción, tanto desde el punto de vista desde la inmobiliaria, desde la constructora, desde los proveedores de la industria como las empresas cementeras, las empresas de fierro, las empresas de otro tipo de material de construcción, de maquinaria, etc. Y ellos acá normalmente, cada cierta cantidad de tiempo, lo hacen cada trimestre, ¿ya? ¿Ya? Ellos sacan un informe de cómo están evolucionando la UF metro cuadrado de los distintos lugares de Chile. ¿Ya? Ese es un estudio que está dirigido 100% a Chile. ¿Ya? ¿Okay? Una Oye, y segunda, eso, sí, ya, y eso queda, por ejemplo, me meto a la Cámara Chilena de la exacto, Construcción.cl, exacto, tengo que buscar la parte donde diga informes, me imagino, y los informes están exacto, guardados por fecha, o sea, informe exactamente, 2017, primer trimestre, informe, así. así o no, ya, Muy ordenado. buenísimo. Este año tuvieron un poco de rezago en la información, naturalmente, o Por el sea, coronavirus, claro, ¿o no? por coronavirus, pero ya pasando esto, eso se va a actualizar. ¿Okay? Entonces, es una primera fuente de información. La segunda fuente de información es una compañía que se llama GFK, que es una compañía chilena, que ellos se dedican a hacer estudios de UF metro cuadrado en todo Chile, ¿ya? Y en específico en Santiago hacen una separación por cada una de las comunas.
Entonces uno puede entender a través de esa fuente de información data histórica. Y aquí sí hay ¿Ya? data histórica, porque está la data del año anterior, en el mismo trimestre, está la data del año subanterior, o sea, como si estoy yo para el 2020, está la data del 2019, la data del 2018, la data del 2017, y uno ¿Ya? puede entender cómo las propiedades se aprecian o no se aprecian. Claro, Sería una segunda fuente de información. buenísimo. Y la tercera fuente de información es una empresa que se llama Colliers Internacional, y esa empresa también hace mucho análisis de UF metro cuadrado y un montón de indicadores que están asociados también a la industria inmobiliaria. Entonces, ¿Y ellos los tienen de varios países también? ¿O solo sí, de Chile? esa empresa se dedica a hacer análisis en varios Ya. países, no solamente en Chile. Okay. Ya, o sea, para entender. Para hacer como para recapitular. Sí, David, 27 años, sí, más o tenía menos. todas las ganas, no muchos conocimientos, no había Sí, escuchado al profesor Daniel Kahneman, entonces no hizo el análisis, sino que con todas las ganas hizo su primera inversión. sí, Y dentro de los primeros aprendizajes, hoy día con experiencia, te dice primero, busca un porqué. ¿Por qué vaya a invertir? claro. ¿Cuál es el propósito de la inversión? Segundo, es define una métrica que te pueda ayudar para comparar propiedades, sobre Sí, todo si están en un mismo sector, y si te ayuda a también saber si las propiedades suben en el tiempo, se mantienen en el tiempo, y a qué se debe, ¿cierto? Y esa es UF partido metro cuadrado, y para poder obtener la data actual, facilísimo, los datos los tengo. Para poder obtener la data histórica están estas tres fuentes que nos van a ayudar a obtener la data de años anteriores, 2018, 2017, 2015, y así poder obtener estos indicadores históricos y ver su evolución. o sea, qué mejor resumen. Creo que lo Sí, resumiste mucho mejor que yo. sí, es que modo Inversapiens, pues hay que ir Sí, hay que es llevar verdad. consejos prácticos. No, pero está Entonces, buenísimo. primera fuente, Cámara Chilena de la Construcción. Sí, Segunda fuente, SFK, GFK. GFK. Y Sí, tercera fuente, Colliers Internacional. exactamente. Buenísimo. Fuentes de información bastante confiables para tomar Ya. decisiones. ¿Ya? Igual han pasado varios años de los 27, po. Entonces, Sí, claro. ¿qué otro aprendizaje sacaste, David? Lo primero que me encontré cuando fui a hacer la negociación era que la ejecutiva de la inmobiliaria obviamente iba a buscar meter presión para poder hacer un negocio rápido. ¿Ya? Ya, Y aquí hay que tener cuidado porque siempre cuando uno va a hacer un negocio de estas características, van a intentar crear en nuestra mente que existe una sensación de escasez. sí, Y cuando los seres humanos sentimos la sensación de escasez, normalmente nos activamos para poder eh, anular esa escasez y por lo tanto quedarnos con la unidad que queremos comprar. Entonces, acá la primera calma que hay que tener es que no se dejen impresionar, ya, ni se sientan presionados por hacer una compra en la que ustedes todavía no estén seguros. Ustedes tienen todo el derecho de revisar, de conversar, de negociar y de no entrar si no están de acuerdo con lo que están haciendo, básicamente. ¿No? Bueno, Una, ese es buen. A mí también me pasó eso. Me pasó con una ejecutiva que conocía y me apuraba. Yo le decía, no, yo tengo que ir a conocer la propiedad. Fui a conocer la propiedad y después, oye, ya, pero ¿cuándo cerramos? Y en verdad, la decisión es súper importante. sí, Uno no la puede tomar. A ver, uno no. Acá están como los dos lados, pues, David. O sea, está el lado de hacerlo inmediatamente sin análisis, que no es el óptimo. Y está claro, el otro lado de nunca hacerlo por siempre estar analizando, que es como el exacto, parálisis por análisis. Entonces, uno tiene que estar al medio y quizás ponerse una fecha límite, decir, ya, hoy día voy a ver la propiedad y de acá a un mes tomo la decisión porque en ese mes voy a hacer análisis de UF por metro cuadrado, de plusvalía. Entonces, darse una fecha límite para no quedarte infinitamente analizando. exactamente. O sea, uno tiene que definir plazos para poder hacer esto porque si no se transforma en un estudio y el estudio para el estudio es muy bueno también. Pero si quieres obtener resultados reales de tu estudio, tienes que aplicarlo. Si no, va a quedar siempre en una idea, básicamente. Sí, Entonces, bueno, me encontré con, esa fue una parte de la negociación que me encontré, que hay cierto nivel de presión para que tú entres en el negocio. ¿No? ya, Entonces, ¿qué hizo mi yo de hace un par de años atrás, varios ya? Entró en eso. Entonces, de forma muy rápida tomó una reserva, a los media hora de haber conversado con la persona, hizo la reserva, que la reserva básicamente demuestra que una persona que va a hacer una inversión inmobiliaria tiene interés y va a apartar esa unidad del stock para que ningún otro ejecutivo pueda vender esa unidad y solamente sea para ti, y eso tiene una validez de una cantidad de tiempo, normalmente son 30 días. ya.
Entonces en ese momento tú reservas la opción de poder comprar en algún momento, Ajá. que tienes que cerrar dentro de 30 días. ¿Ok? Em, Cuando ya comienzas a hacer esto con la inmobiliaria, tienes que pensar que alguien tiene que pagar gran parte de la inversión que va a hacer, porque normalmente este tipo de inversión funciona de manera apalancada, ¿ya? Y que eso uno cuando normalmente habla del leverage, que tiene que ver Sí, con la cantidad de deuda que uno va a tomar para poder hacer una inversión respecto del patrimonio que uno esté colocando, ¿ok? Que tiene que ver con el pie, ¿ya? sí. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que me encontré con el banco, donde me avisaban que iba a tener una tasa de interés. ¿Cotizaste en un banco, en varios bancos? Coticé solamente en un banco que era el banco que tuve desde la universidad. O sea, Ese también podría ser un error. fue un error Ya, claramente. O sea, no tiene otra lectura. O sea, el error está ahí. O sea, hay que tener un punto. Nunca es bueno tampoco cotizar en toda la banca local porque se puede presumir desde el otro punto de vista que tú estás haciendo tantas cotizaciones, quizás para tomar algo que se llama multicrédito. ya. Multicrédito es tomar muchos créditos hipotecarios en un momento en específico, ¿ya? Ocupando una debilidad que tiene el sistema financiero local chileno, que es que no está en línea la deuda cuando se va a registrar en el conservador de bienes raíces la propiedad. Y por lo tanto, el banco A, el B, el C, el D y el E no saben tu nivel de deuda y tú podrías tomar varios departamentos en un mismo momento solamente con un nivel de ingreso que no corresponde a poder comprar 5 propiedades. Tal cual. Tipo de compra que yo no recomiendo a nadie. ¿Por Sobre qué? todo, para partir, sobre todo. No, no se la recomiendo a nadie, yo nunca la he hecho, creo que tampoco la haría. ¿Ya? No, ¿Ya? porque no creo en la manera rápida de obtener ingresos ni obtener rentabilidad. Creo que hay una manera metódica, con trabajo y ordenada, que te permita tener seguridad, sobre todo cuando existen elementos que uno no controla, como shocks externos, como este año fue el cisne negro del coronavirus. Sí. ¿Ok? Que pueden hacer que un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas horas, se transformen en nada en una pasada muy rápida. Mm, ¿Ya? sí. Entonces, bueno, me encontré con la cartilla de que tenía que leer cuál era la información que era relevante para poder tomar la decisión. Entonces, me informan una tasa de interés y me informan algo que se llama CAE. ¿Ok? Sí. Y la verdad veía que uno era más alto que otro, Pero pero tú, más que tú, eso no ¿tú entendía. entendías lo que era? No, ¿Sabías? No, no tenía idea. Ya. no, Te mandaron una simulación de un crédito en un claro, banco que tenía una tasa de interés y un CAE. exactamente. Ya. Y era número. Podía ser alto, bajo, contra qué lo comparaba, no lo sabía. ¿Ya? Si lo compré caro, barato o intermedio, no lo sabía. Si alguien me podría haber mejorado la oferta en otro banco, tampoco lo sabía. Entonces, mi recomendación acá, hoy día, sería que al menos cuando tú vas a hacer esto, entiendas qué es una tasa de interés y entiendas qué es un CAE, que también es una tasa de interés. Sí. Y lo otro, lo segundo, ahí vamos a explicar qué significa cada cosa, y lo segundo es hacer al menos 3 cotizaciones para que tú puedas tener maneras de mejorar las condiciones que te están entregando las plazas, los bancos de la plaza local, Sí. básicamente. Y, ¿Ya? y conocer las tasas de mercado, que igual, como lo hemos dicho, van a depender de tu perfil para el banco. Si eres cliente banca no sé cuánto, vaya a tener otras condiciones, pero te sirve para mirar las tasas del mercado. Y obviamente Exactamente. guiándote también por la TPM, por la tasa política monetaria, como, bueno, pero no me voy a meter ahí, dale, Sí. dale, dale, dale. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que cuando en un crédito hipotecario nos avisan una tasa, básicamente nos están definiendo un ratio. Y ese ratio es un cociente entre todos los intereses que tú vas a pagar a lo largo de todo el crédito, que los intereses es el costo del dinero por arrendarte el dinero a ti y no arrendárselo a otra persona para que tú hagas un negocio, y todos esos intereses divididos por el capital que tú estás pidiendo. O sea, si yo pido un capital de 1000 UFs, en el numerador voy a colocar todos los intereses pagados y en el denominador voy a colocar las 1000 UFs. Y eso me va a dar origen a una tasa de interés. Eso es lo que me cobra el banco a mí por poder hacer una inversión con el nivel de deuda que estoy tomando con ella. Pero después resulta que de forma obligada y legal,
el Estado de Chile obliga a las instituciones financieras a avisar al cliente de una nueva métrica que se llama costo anual equivalente. Y esta nueva métrica lo que hacía era no tan solo mostrar los intereses asociados al crédito, sino que extendía aún más otros elementos. ¿Como cuál elemento? Cuando tú compras una propiedad inmobiliaria, tienes que pagar seguros de gravamen, que tienen que ver con que si tú el día de mañana mueres, esa propiedad se pueda pagar de forma automática. También hay obligación de tomar seguros de incendio y de sismo específicamente en Chile, obviamente por los movimientos telúricos que existen, eso no se da en todos los lugares. Y de incendio por si la propiedad se incendia, ¿ok? También tenés que pagar un impuesto al mutuo, que es porque como tú estás tomando una deuda, eso tiene un costo y lo debes pagar al Estado. ¿Okay? Sí. Y también deberías pagar gastos notariales y cosas de este estilo. Todos los gastos que estén fuera del monto específico del financiamiento van a ser parte también ahora de una nueva tasa de interés. Entonces, voy a ir a terminar ahora una tasa de interés que se llama CAE. Y este CAE en el numerador va a tener exactamente los mismos intereses del crédito, pero se le van a sumar todos los gastos que están fuera del crédito. Perfecto. Y eso lo voy a dividir entonces ahora por el mismo monto que yo solicité. Por lo tanto, va a ser mayor que la tasa de interés. El CAE debería ser mayor a la tasa de interés y el CAE lo que te permite es comparar peras con peras. ¿Por qué? Porque si uno va al Santander, después va al Chile, después va al Itaú, cada uno te va a cobrar una tasa de interés sobre el monto que te va a prestar. Pero cada banco también te va a cobrar diferentes precios por cada seguro. Algunos bancos te lo van a hacer, te van a poner seguro obligatorio, otros no obligatorio. Algunos son más caros, otros son más baratos. Y el CAE te permite comparar todas esas cosas que son distintas en cada banco, te los meten en una tasa que se llama CAE. Y para el mismo monto de dinero, tener un mayor CAE significa que te está costando más caro pedir esa plata prestada. Exactamente. Entonces, acá la primera recomendación que me hubiera dado yo a mí mismo es, ¿Ya? uno, compara varios bancos. Lo segundo es, no te preocupes de la tasa de interés, preocúpate del CAE. Ya. Porque el CAE va a tener el costo completo del crédito. ¿Sí? Hay algunos bancos que te pueden ofrecer una baja tasa de interés, pero un alto CAE porque el Sí. costo del seguro es muy alto. ¿Ok? Tal cual. Ya. Entonces, es muy importante que la forma de tomar la decisión con quién financiarte sea el CAE. Ojo con una cosa. Cuando tú hagas la comparación, tú no puedes comparar un CAE. Si con el banco A fuiste a hacer una simulación a 20 años de pago de la deuda y con el banco B fuiste a hacer una simulación de 15 años, no puedes comparar el CAE del banco A con el del banco B. ¿Por qué? Porque implícitamente estás cometiendo un error conceptual, que es que a uno le está dando más horizonte de pago y por lo tanto más pago de intereses. Entonces, cuando tú vas a comparar un CAE, si lo haces en el banco A, B y C, en los tres bancos tomas el mismo horizonte de pago. 20 años, 20 años y 20 años. Si lo quieres hacer de 15, 15 años, 15 años y 15 años. ¿Ok? Sí. Mi recomendación es que cuando van a pedir esta cotización al banco, a su ejecutivo le pidan distintos escenarios. Claro. A 15, a 20, a 25, a 10, a 15 y a 25. Y cuando comparan el CAE de los tres bancos a 10 años. El CAE de los tres bancos a 15 y el CAE de los tres bancos a 20. Esa es la forma correcta de hacerlo, si no van a cometer un error. Buenísimo. Buenísimo. Sí, también porque, para que se entienda un poco en la parte conceptual, cuando uno pide plata a más tiempo, como es más tiempo, es mayor el plazo para que tú le devuelvas la plata al banco, entonces el banco asume que hay más riesgo, ¿ya? Y como hay más riesgo, a mayor plazo te debería cobrar mayor tasa en una economía normal, claro. ¿ya? Pero es súper importante lo que decís tú, David. Yo también, como para cerrar, repito y reitero, cotizar en varios bancos y pedirle a tu ejecutivo, oye, quiero cotizar un crédito hipotecario de X cantidad de UF a 20, 25 años. Yo lo que hago, que ahora coticé un crédito hace poco, hice un correo tipo, lo copié y se lo mandé a 3 ejecutivos y le cambiaba el nombre. Hola Juanita, ¿me podía ayudar con, quiero pedir una simulación de un hipotecario a 15, a 20, a 25? Bla, 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 bla. Y me mandaban las 3 simulaciones, pues así para poder evitar también, porque uno podría pensar que uno pierde mucho tiempo, pero en realidad es mandar un correo y esperar la respuesta nomás. No, uno tiene que ponerse a pensar en que
este tipo de inversión es una inversión de largo plazo. Y que uno va a establecer un casamiento con esta deuda, a lo menos por la cantidad de tiempo que dure el plazo de pago. Sí, Y dado que son activos intensivos en capital, o sea que el nivel de capital invertido es alto, tienes que dedicar una cantidad de tiempo razonable a que la decisión que vas a tomar sea una buena decisión porque va a ser de muy largo aliento. Eso es lo que uno tiene que pensar. Entonces, tómate 1 hora más, tómate 2 horas más, tómate 3 horas más, no pasa nada. Lo relevante es que te sientas tranquilo con la decisión que estás tomando. sí, ¿Okay? estoy de acuerdo contigo. Bueno, siguió el proceso y me Ya, encontré con otro problema. espérate, pero en la realidad, Sí, fuiste, mira, en la realidad David no tenía propósito, fue, compró una propiedad por el valor sí, absoluto, llegó al banco, cotizó con uno, le dieron una tasa horrible que él no firmé, tenía idea que era y firmó, ya. firmé, Ahí estamos, dale, firmé. seguimos. Dentro del contrato que iba a establecer con la entidad que me iba a financiar, tenía que decidir si tomaba 3 tipos de tasas a pagar. Entonces, ya no solamente me hablaban de la tasa de interés del CAE, sino que me hablaban del tipo de tasa. Ya, Y esto ya me terminó por dar vuelta. O sea, sí. ¿Qué es esto? no, Japonés, coreano, hebreo. claro, no entendía por qué me hablaban de tipos de tasas si según yo existía, con suerte, el interés simple y el interés compuesto. Claro, Y en algún lugar de mi cabeza yo seguía creyendo que me estaban preguntando por eso. ¿Ok? Pero luego de que ya he pasado varios años trabajando en finanzas, sé que la única tasa que existe en los mercados financieros, tanto en la entrega de dinero hacia el mercado, como cuando el mercado le entrega dinero al banco, es el interés compuesto. El interés simple es algo teórico, es algo que está en una hoja. sí, Pero el interés simple no existe en los mercados, solamente se transa a nivel de interés compuesto. Entonces la primera lección era que era interés compuesto. Eso era obvio. Pero me hablaban de una tasa fija, me hablaban de una tasa mixta y me hablaban de una tasa variable. ya. Y uno con el nombre puede intuir lo que está por dentro, pero no lo tiene tan claro, porque las tasas de interés normalmente funcionan, hay una cierta lógica de caja negra, de cómo se asigna el costo. Uno no lo sabe, hay un modelo de riesgo-retorno por detrás que tiene que tener un banco para asignar cuánto cobra. ¿Okay? Entonces, bueno, yo vi ahí algo y digamos que elegí con el mejor nombre, mixta, dije yo. Suena bien, suena Claro, no, equilibrado. no, no sé cuál es la una, no sé cuál es, no sé qué es fijo, no sé qué es variable, voy por el híbrido. Al medio, al medio. Sí. Fue como, bueno, ¿dónde pateó el penal? Como que dije, bueno, al medio y abajo. Ya está, porque era lo que me dejaba más tranquilo. Pero aquí hay una cosa Más importante. tranquilo entre comillas, más tranquilo Exactamente. desde el desconocimiento. Porque acá estaba dominando el pensamiento rápido. Yo quería cerrar algo. Sí, ¿A qué costo lo estaba haciendo? No me interesaba. entiendo. ¿De qué manera lo estaba haciendo? No me interesaba. Entonces, fíjate cómo cuando tú estás haciendo un proceso de inversión, la ansiedad tienes que controlarla. Sí. Porque si no, te va a llevar a tomar malas decisiones. Bueno, Ajá. ¿cuál fue mi decisión? Mixta. ¿Qué quiere decir una tasa mixta? Una tasa mixta quiere decir lo siguiente. Durante una cierta cantidad de tiempo inicial, tú vas a pagar una única tasa fija, que no se va a mover. Normalmente son los primeros 5 años. ¿Ok? Y luego de que se cumpla el quinto año, te van a cobrar una tasa variable. Variable. Esa tasa variable depende básicamente de la política monetaria que tenga el país en ese momento. ¿No? Entonces uno dice, bueno, política monetaria suena como algo muy grande, muy de economista del Banco Central. ¿Ya? Personas con traje, Sí. corbata, personas serias. ¿Ya? Y básicamente la política monetaria y la tasa de política monetaria es cuánto nos cobra, es cuánto les cobra el Banco Central por prestar dinero a toda la banca privada local. Sí. Y entre más bajo sea lo que esté cobrando, mejor va a ser para aquella persona que tome un crédito con tasa mixta. Porque el banco cobra una tasa mixta, cobra la TPM más un spread que llama el banco. Y el spread es una ganancia de Sí. rentabilidad que quiere obtener el banco. ¿Okay? Entonces, por suerte, porque fue suerte, no hubo análisis, fue suerte, ¿Ya? yo establecí un crédito donde los primeros 5 años me cobraron una tasa fija, y ojo con esto, que normalmente esa tasa fija es más baja que si yo hubiera tomado una tasa solamente fija y no una tasa Claro, desde el mixta. principio. Claro, entiendo. Entonces, los primeros 5 años con una tasa mixta pago más bajo que una tasa fija por siempre. Tal Y cual. cuando me tocó pagar la parte variable, tuve la suerte
de que la tasa de política monetaria se ha mantenido bastante baja y ha Sí, bajado en el tiempo, sí. básicamente para incentivar la economía local. Sí, ¿Ok? oye, David, un poquito porque quizá hay gente que nos está escuchando por primera vez, entonces es súper importante lo que tú decís, un poquito para que la gente entienda. Los bancos centrales, en la mayoría de las economías desarrolladas o emergentes como la chilena, tienen un banco central que ojalá que sea autónomo y el banco central tiene como principal propósito, su principal función es mantener controlada la inflación del país. ¿Por qué? Porque empíricamente se han dado cuenta las economías grandes que mantener el nivel de inflación en un cierto nivel, que generalmente está entre un 2 y un 3% anual, hace que las economías se desarrollen de manera consistente en el tiempo. Para poder mantener la inflación en ese nivel, lo que hace el Banco Central es que fija o va cambiando, a eso voy, va cambiando, va moviendo la tasa de política monetaria, que es, como decía David, la tasa con la que el Banco Central le presta plata a los diferentes bancos y los bancos a su vez después le prestan plata a las empresas o a los inversionistas particulares o incluso entre ellos. Entonces, si la TPM, la tasa de política monetaria, está bajo, entonces el Banco Central le va a prestar a los bancos comerciales a baja tasa y los bancos comerciales a su vez le van a agregar un spread de ganancia, una diferencia de ganancia, y te van a prestar a ti a una tasa de tasa política monetaria más un spread según tu nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, lo que dice David es que tuvo suerte porque sin hacer ningún análisis, le tocó en esa época que la TPM, la tasa de política monetaria estaba alta. Si él hubiera tomado un crédito a tasa fija, le hubieran cobrado un spread alto sobre la TPM de esa época, Claro. pero él tomó una tasa mixta. Por lo tanto, el spread que le cobraron sobre la tasa de política monetaria del banco fue menor el spread que le cobraron a David, y le dijeron, pero a los 5 años ya no te vamos a cobrar una tasa fija, sino que te vamos a cobrar una tasa variable según cómo el Banco Central vaya moviendo la tasa de política monetaria. Y como no sé si algunos saben, pero hoy día la TPM está en mínimo histórico, no solo en Chile, sino que a nivel mundial a efecto del coronavirus, porque cuando bajan la tasa, lo que buscan es que las empresas y las personas pidan dinero prestado para gastar y que la economía se acelere, por decirlo así. Entonces, Tal justo cual. David, sin ningún análisis, tuvo suerte, porque se fijó una tasa mixta donde los primeros 5 años le cobraron un spread chico en comparación a si hubiera tomado una tasa fija desde el principio, y a los 5 años, cuando empezaron a cobrarle la tasa mixta, la TPM bajó y siguió bajando hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy me imagino que ha sido conveniente. Ahora, en este Exactamente. momento, David, para decirle a los inversores que nos escuchan, la TPM está en mínimo histórico. No creo que suba porque la economía está Sí, muy golpeada todavía, sí. pero cuando esto se recupere, no sé, será en un año, 2 años, la TPM no debería seguir bajando. Es muy poco No, probable que esté bajando. no. Entonces, hoy día tomar una tasa mixta buscando un spread bajito sobre la tasa fija, quizás no es una excelente idea, dado que quizás en 5 años la TPM sube 2, 3, 4 puntos porcentuales. ¿Ya? Acá, Entonces, yo no sé, mira, ahí yo no tengo la experiencia, a ver, dime tú, pero tú después de la tasa mixta, imagínate hoy día yo tomar una tasa mixta sí, por buscar un, por buscar un nivel de spread en estos 5 años más bajo. sí, ¿Qué pasa si en 5 años la TPM sube, me empiezan a cobrar más? ¿Yo puedo ir a refinanciar ese crédito? sí. Ya, Acá quería volver a mi yo del pasado y corregirlo y decirle dale. cuál era la mejor decisión. Sí, ¿cuál era? Cuando tú vas a hacer renta inmobiliaria, tienes que pensar en qué cantidad de tiempo te vas a deshacer del activo. ¿Ok? Deshacerse del activo quiere decir en qué cantidad de tiempo vas a vender al activo. Ya, ¿Ya? Si tú te juegas por una tasa mixta, estás apostando que los primeros 5 años, normalmente así funciona, los primeros 5 años, ¿ya? Tú pagues una tasa menor que la tasa fija, si hubieras elegido fija. Si tú tienes en tu cabeza que el activo lo vas a liquidar hasta el quinto año o quizás a lo más el sexto año, yo te recomiendo que tomes una tasa tasa mixta. mixta. ¿Ok? Porque te vas a ahorrar mucho dinero durante 5 años y Claro. quizás existe la probabilidad de que pagues un poco más 1 año o 2 años. Pero 2 años versus 5 años sigue siendo muy bueno.
Sí, pues y 2 años del final, que también eso influye, no son los Exactamente, primeros años. exactamente. ¿Por qué? Porque el monto insoluto, que suena medio extraña la palabra, pero el monto insoluto es todo lo que yo aún no le pago al banco, pero que le tengo que pagar. ¿Ya? Cayó. Si al comienzo pedí 1000 y ya pagué 400, quiere decir que el monto insoluto es 600. O sea, Sí, me quedan solamente 600 por pagar y sobre esos 600 se me va a se aplicar a mí la calcula tasa de una interés. nueva tasa, claro, ¿Ya? sí. Entonces, si tú tienes un horizonte de venta del activo entre 5, 6, 7 años, te recomiendo tomar una tasa mixta. Si tu horizonte del activo es de largo plazo, o sea, tú crees que lo puedes llegar a vender quizás a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, eh, vas a tomar un riesgo extra a la inversión inmobiliaria por la tasa, porque tú no controlas la tasa de política monetaria, la controla el directorio del Banco Central. Y eso depende de lo que ocurra en la economía. Y como nadie sabe lo que va a ocurrir, te juegas por una posición. Puede salir bien o puede salir mal. Pero es meterle riesgo. Exactamente. Si me preguntan a mí, mi manera de invertir sobre 10 años, en mi caso en específico, yo voy con una tasa fija. Sí, Porque no igual, quiero correr el riesgo de la tasa de política monetaria. Pero eso es una decisión, igual que toda claro. la inversión, del inversionista. Sí, igual David también, importante, súper importante lo que tú decís, yo estoy de acuerdo, pero también una cosa que agregaría a lo que tú decís es Ujú. estar pendiente de cuál es la tasa de política monetaria, Siempre, que eso es información pública, siempre. está publicada en el Banco Central y tienen ahí la estadística y uno puede ver la evolución de la TPM. Sí. Y es, de nuevo, información pública, súper fácil de ver. Entonces, para entender hoy día, por ejemplo, que hoy día está el mínimo histórico, que está rozando el cero, sí hay economías que tienen bajo cero, una TPM bajo, negativa, Sí. ojalá que no lleguemos a eso acá, pero sería difícil pensar que nosotros vamos a llegar a ese punto. O sea, hoy día lo más probable no es lo que va a ocurrir, pero lo más probable es que la tasa en 3 4 años, si es que esto Suba. se Va recupera, a subir. debería subir. Va a subir. ¿Ya? Entonces también esa es una variable importante para ver qué decisión tomar, además del plazo al que voy a invertir y si la quiero liquidar en algún momento. Va a subir. La tasa de política monetaria va a subir. Porque ya está en el mínimo. O sea, al siguiente paso es llegar a 0%. Sí, po. Ese es el siguiente paso. O sea, la verdad, el siguiente paso es 0,25. Hoy día está en 0,5% Sí, anual. Ojo en esto, 0,5 anual. El siguiente paso es 0,25 anual. ¿Okay? sí, Y bueno, la tercera forma de poder hacer esto es poder hacerlo a través de una tasa variable. Y una tasa variable, tal como lo dice el nombre, es completamente variable desde el inicio. Entonces, acá funciona la misma lógica de la tasa mixta, pero solamente lo que es variable. O sea, TPM más spread desde el primer mes que pagas. Y sí. eso vuelve, insisto, vuelve a depender del perfil Es de muy, inversión sí, por eso al final ahí estáis sí, asumiendo el riesgo de la economía. tal cual, completo. Entonces, la pregunta para ti es, ¿quieres meter dentro de la rentabilidad de tu inversión inmobiliaria en los movimientos del mercado financiero? ¿O no lo quieres hacer y solamente te quieres dedicar a el riesgo de la inversión inmobiliaria? ¿Qué quieres hacer? Y acá no hay respuesta, no hay una respuesta absoluta. Depende del inversionista. Sí, ¿Ya? tal cual. ¿Ok? Ya, o sea, ya llegamos, pasamos por el propósito, después pasamos por una métrica que te ayude a comparar, Sí, después costo. pasamos con la negociación o la cotización con los bancos y después pasamos con la elección de la tasa. Exactamente. Ya, esos son aprendizajes de 10 años de experiencia, valga la Sí, redundancia. sí, ¿Qué, más o qué menos. sigue después? Bueno, después sigue un proceso más, no sé si llamarlo burocrático, pero es un proceso ¿Cómo más. deben haber, oye, cómo deben haber salido a carretear el ejecutivo del banco que Sí, almorzaron, pero por todos sí, lados? sí, sí, es muy probable que ahí ayude a que alguien consiguiera un buen bono, es Sí, bastante bo, probable. sí, ¿Ya? Pero está bien, alguien tiene que ganar plata sí. en el mercado, así que estuvo bien por ahí. Pero sí, es muy probable. Dale, dale. Entonces, bueno, em, lo que viene después básicamente es firmar varios papeles. No me voy a meter en eso porque eso ¿Ya? es algo más leguleyo, tiene que ver más con temas legales. ¿Ya? Como tema de inversión, el siguiente paso, Espérate, yo tengo una dime, pregunta, no sé si me estoy adelantando, pero yo me imagino que esto la estáis comprando, puede ser usado o nueva, pero tienes que buscar un arrendatario. ¿Cuánto es el tiempo de tu experiencia óptimo para hacer los meses de gracia para poder encontrar al arrendatario? ya, No sé si me adelanté sí. o venía eso, No, pero no, venía eso. Punto, ya,
clave. O sea, tuve la paciencia para juntar el pie, conseguí el financiamiento, entendí cómo financiarme, busqué el menor costo unitario para poder comprar la unidad y busqué también el menor costo financiero con el banco. O sea, estoy perfecto, o sea, Sí, voy ordenadito. sí, ¿Okay? El costo del notario, sorry, no tengo cómo hacerlo. El banco me va a decir dónde yo tengo que ir, por lo tanto, no hay mucho que hacer. ¿Okay? ya, El impuesto al mutuo, no hay mucho que hacer, lo voy a tener que pagar tal como me lo dicen. ¿Ya? Lo que viene ahora es que el activo que acabas de incorporar dentro de tu estructura patrimonial y dentro de tu deuda también, dentro de tu balance, ¿okay? Contable, es que tienes que buscar a alguien que genere el ingreso para esa propiedad. Pero aquí hay una cosa importante. Desde el momento que a ti te entreguen la propiedad, créeme que no te va a alcanzar a pasar un mes y ya vas a estar pagando el primer dividendo. ¿Ok? Ojo con esto, porque las personas tienden a juntar el pie y después creen que el departamento lo van a arrendar al día más uno de cuando se los entregaron. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que va a ocurrir. Y ese tiempo es muy variable. Puedes tener la suerte de que publiques tu propiedad, la primera persona que vaya le encante y cierre el negocio con él, pero también te puede pasar que pueden pasar 4 meses sin que lo pueda arrendar por sí, distintos motivos. ¿Okay? Entonces, una métrica muy importante que yo tampoco hice en ese momento fue que yo ya, nunca establecí un capital de trabajo de resguardo. ya. ¿Ya? De Y el resguardo por si te quedabas muchos meses sin arrendar la propiedad. Exactamente. Entonces, el capital de trabajo, bueno, tiene estas formas de mirarse, pero lo relevante es que es el monto que cualquier negocio necesita, no solamente un activo inmobiliario, sino una verdulería, un negocio de tecnología, un negocio de energía, no importa. Es aquella cantidad de dinero que tú tienes que calcular de antemano, en la cual tu negocio no va a recibir ingresos o, por otro lado, los costos que tenga ese negocio van a superar a los ingresos que es capaz de generar. ¿Okay? Sí, En el caso de la renta inmobiliaria, el capital de trabajo es el número de cuotas que vas a tener que pagar dividendo por el monto del dividendo. Mi consejo en específico es darse al menos 3 meses. ya. ¿Okay? Hay personas que aconsejan darse 6 meses de dividendo, pero juntar 6 meses de dividendo Un más poquito un más pie, difícil, claro, más todo el impuesto que tuviste que pagar, más los gastos operacionales, no parece un monto tan fácil de conseguir. claro, ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que con 3 meses tú puedes elegir el arrendatario correcto. ya. Muy importante, porque el arrendatario correcto va a Oye, hacer que la inversión sea sí, la correcta. David, ya, yo me tengo que guardar a mí, así como junto el pie, debería juntar 3 meses de dividendo. Exactamente. Pero además yo te pregunto, ¿con cuántos meses de gracia le pido al banco? ¿3 también? ¿O 6? Eso es sobreasegurarse. No estaría ¿6? mal. Si tú le pides 3 meses de gracia al banco y aparte tienes 3 meses de capital de trabajo, hazlo fácil. Claro, estáis con 6 meses asegurados. Exactamente. Claro, El problema de eso es que los 3 meses de gracia que le pediste al banco, obviamente te lo va a cobrar porque el tiempo no sí, para, el tiempo corre, ¿cierto? dale. Como la película, no me acuerdo cómo se llama, pero el eslogan es como The Money Never Sleep. ¿Okay? Ya, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese costo te lo vas a comer durante todo el crédito, durante todos los años. ya, Puede que sea conveniente para ti, habría que colocarle número, ¿ya? Pero creo, personalmente, insisto, esto es a gusto del consumidor, ¿ya? Es que tú mismo tengas el capital de trabajo y no se lo pidas al banco, entiendo. ¿ok? Si se lo pides al banco, vas a estar incurriendo en un costo extra. Esa es la lógica, y ojo con eso, que ese costo extra debería venir desde el primer momento que tiró la tasa, porque esa tasa tiene que incorporar ese costo. Entonces tú le dices al ejecutivo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar este departamento, pero lo quiero comprar con 3 meses de gracia. Y él te lo va a incluir en la tasa. Sí, Va a estar, ya va a estar dentro. ¿Okay? Entonces, toma 3 meses de capital de trabajo, con tranquilidad, incluye el capital de trabajo, dividendo, gastos de electricidad, gastos de agua, contribuciones. ¿ok? Contribuciones, ¿ya? Y también tienes que incluir dentro de eso el gasto común de la propiedad, que lo vas a Ya. tener que pagar también, ¿ya? Te guste o no te Si guste, es que no encontráis un arrendatario. si es que no encuentras un Sí, arrendatario. Eso es básicamente para tener el oxígeno financiero que te permita tomar la decisión de que coloques dentro de la unidad el arrendatario que tú crees que va a hacer que esa propiedad pague lo que debe pagarle al banco, básicamente. perfecto, perfecto. ¿Ya? Y ahora viene quizá
no sé si me estoy Dale. adelantando, pero yo creo que viene la parte más, onda, la más relevante y quizás la más mirada en menos, que es elegir bien al arrendatario. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Has tenido buena y mala experiencia o solo buena? ¿Has tenido Acá, suerte? sí. Acá, volviendo a corregir a mi yo del pasado, yo la primera vez que hice esto, y hasta hace muy poco tiempo, lo hacía siempre a través de un tercero. O sea, un tercero ¿Ya? elegía por mí a la persona, un tercero cerraba el contrato con esa persona, que era básicamente como, Tercero una empresa. claro, un Ya, agente inmobiliario, un corredor de propiedades, ya. un, un ente externo a mí. O sea, yo me dedicaba básicamente a hacer el financiamiento, la compra y después dejaba la gestión del activo en manos de otro. ¿Y cuánto te cobraban? Normalmente cobran del orden de 8% más IVA, el 8% del costo del arriendo, y a eso se ¿Por debe cuántos sumar meses? cada mes. Todo Ah, depende, todo ah, depende, ya, todo depende como el tipo de contrato que tú generes con el agente. Hay ya, dos básicamente. Si el contrato es, tú le dices a un agente, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú eres el agente y te digo, Carlos, necesito que me arriende esta propiedad. Entonces, tú me vas a buscar a la persona y la vas a dejar instalada ahí. ya. Y si yo no quiero que me hagas la operación, yo me voy a hacer cargo de la operación, no tú. De la operación, cobrarle todos los meses, Exactamente, que ese ¿ya? cobro llegue íntegro en el tiempo que Sí, corresponde y después sea depositado a tu cuenta. Y no sí, solamente el cobro, sino que tiene que ver con que tú, Carlos, que eres el agente inmobiliario, te vas a hacer cargo de que el agua esté pagada, que la electricidad esté pagada, que la cuenta del cable esté pagada, que los gastos perfecto, comunes estén pagados. O sea, ya, que tu activo inmobiliario físico real esté sano. Ese es el cobro. Y aparte entiendo. de eso, esa persona también se debería hacer cargo de al menos, si uno desarrolla el trabajo de buena forma, de hacer una visita al menos 2 veces al año para establecer cómo está el activo. ¿Está cuidado? ¿No está cuidado? ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? No es solamente que te llegue el cobro, sino que es que sea sano tu inversión. Entonces tú puedes establecer estos dos tipos de negocio. Uno donde solamente busca a la persona y en el segundo tiene que ver específicamente con que aparte de buscarte a la persona correcta, te haga la operación completa. En el primer caso, ¿Ya? donde solamente busca a la persona, en ese caso lo que se hace normalmente en la industria es que se cobra normalmente la mitad de la garantía, Ya, ¿ok? Entonces, la mitad de la garantía, creo que es la mitad de la garantía más el primer mes de arriendo. Y eso queda para el corredor, ¿ok? Y después hacia adelante el negocio es tuyo. Y la otra forma, se cobra la mitad de la garantía más un mes y se cobra el 8% de lo que se genera cada mes. entiendo. Esos serían como los costos que tú tendrías. Es En mi bien experiencia, caro. sí, no, no es alto, pero también tienes que pensar de qué te estás resguardando y Yo lo dónde. encuentro caro. Acá hay un tema, Carlos, y es una pregunta que uno se tiene que hacer a uno mismo. Es, ¿dónde es más valioso tu tiempo? Sí, buen Mandaría punto. ya a Alexis Sánchez, típico ejemplo de Mankiw, de Microeconomía 1, la universidad. ¿Ya? ¿Mandaría a Alexis Sánchez a cortar el pasto todos los fines de semana, sábado y domingo, todo el día? No, obvio que no. Obvio que no, ¿cierto? Entonces, ¿mandarías a Carlos a estar preocupado de las propiedades que requieren una cantidad de horas semanal, que hay que preocuparse, revisar, ver qué es lo que está pasando, a hacer ese ejercicio o lo mandarías a hacer y a trabajar y a producir en los lugares donde es más Entiendo. rentable? Buen punto. Me Y esa gusta, me pregunta gusta. es Dale. propia. Hoy día tú, David, ¿ya ocupáis un tercero o tenías algún departamento administrado por ti? Hoy día yo tengo ya mi primer departamento administrado por mí y todo el proceso de buscar a la persona, publicar la propiedad, elegir a la persona correcta, revisar como su score, o sea, revisar Sí, cuál es su resultado para ver si es la persona correcta o no. Y sí, tú lo puedes hacer a través de varios atributos, que eso sí. ya da como para otro espacio. ¿Ok? Pero lo relevante acá es elegir una persona que tenga un contrato indefinido de trabajo, que lo que va a pagar de arriendo no supere cierto nivel de porcentaje de su sueldo completo. 25-30, ojalá. Entre 25 y 25-30%. 30. 30 yo creo que es el número límite. 30% es el número de salida. O sea que a lo más el arriendo que vaya a pagar sea el 30% del total de su sueldo. Sí, un ejemplo fácil. Si él gana 1 millón de pesos líquido, que el arriendo no supere los 300.000 pesos. Para que se entienda el número. Más o menos, sí. ¿Dale? Más o menos. Ya, pero ¿y cómo lo hiciste? A ver, hoy día, ¿qué decís tú? ¿Qué preferís? ¿Administrarlo tú o que te lo administre un tercero? En mi caso en específico, por un tema personal, decidí hacerlo yo porque quería aprender. Ya, entiendo. Y qué mejor que aprender
con tus propias inversiones. Sí. No hay otra forma. O sea, si ustedes quieren aprender a hacer esto, yo les recomiendo que prueben. No va a pasar nada. Lo que sí les recomiendo es que quizás su primera propiedad no lo hagan ustedes mismos, lo hagan con un tercero para que ustedes aprendan de esa relación, vean cómo se da. Y una cosa importante, entender los dolores, porque vaya a tener problemas. Van a pasar cosas, alguien te va a llamar y te va a decir, ¿sabes qué? Hoy hay una cuenta de electricidad de, no sé, una cantidad de dinero que uno nunca esperaba. Entonces, chuta, parece que el corretaje no fue tan bueno, parece que hay un problema, ¿ok? Entonces uno tiene que entender lo que uno no quiere, pero para eso hay que vivirlo, Ya. ¿ok? Sí. ¿Y cómo encontraste a la persona? ¿Te fue bien, me imagino? ¿Te Sí, fue bien? sí. ¿Cómo la encontraste? Mira, Desde el proceso de búsqueda hasta el proceso de elección. en mi caso en específico, publiqué la propiedad con una foto, con una muy buena foto. Ya. Le pagué a una persona profesional que saca fotos de bienes inmuebles para que le sacara el mayor partido a la ¿Cuánto propiedad, te costó eso? como entre 25.000 y 30 Ah, mil ya. pesos, ¿ya? Dale. Que es un gasto menor respecto a lo que uno va a obtener. Sí, po. Luego publiqué eso en dos medios eh, públicos, que es Portal Inmobiliario y Subinmobiliario, ¿Ya? donde se describen básicamente las características del lugar, y ahí las personas te contactan, y sobre eso, obviamente, lo que uno hace antes de agendar una visita es ver si la persona cumple o no cumple con los requisitos que uno le coloca, que tiene que ver básicamente con que la persona sea capaz de pagar lo que está comprometiéndose, y por otro lado, que tenga un comportamiento económico hacia atrás limpio. Eso en Chile se hace a través del DICOM, ¿ok? De una persona. Y por otro lado, que tenga continuidad en el trabajo, para que si yo lo que asumo es lo siguiente, si tuvo continuidad en un trabajo hacia atrás, voy a suponer que también va a tener continuidad hacia adelante. Entonces, si yo tengo un flujo que corresponde con el monto, la persona hacia atrás se comportó bien y su flujo de generación es hacia adelante fijo y está indefinido, o sea, va a seguir existiendo, tengo la partida completa. Ahí debería ya tomarme el café. Antes de pasar a esa parte, ¿le pusiste plata al anuncio para que llegaran más candidatos? Sí, claro que sí. ¿Cuánto? Porque colocarle, invertir en eso, que es sería como un gasto de marketing, si uno lo va a pensar Sí. como una empresa, ¿cierto? Tú vas a invertir aproximadamente 1,5 hasta 2 UF, por ejemplo. ¿Ya? Parte en una UF y termina en 2 UF. Pero piensa lo que significa que tu aviso lo vean 10 o 15 veces más que uno que no tiene ese Sí. costo, Te pueden entendiendo llegar, cuánto cuesta tu dividendo. claro, te pueden llegar, no sé, te podrán llegar multiplicado por 5 candidatos. Tal cual, así es. Entonces ahí uno puede elegir bien cuando uno Así tiene es. más gente en el embudo y Sí, te llegan más candidatos porque tú le vayas a pedir, oye, mándame tus últimas liquidaciones, mándame tu contrato, mándame tu boletín comercial que es el DICOM, sí. bla, 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 y algunos están a decir, no, es que yo no, Y va a yo no, pasar. no, Y va yo a no pasar. tengo. Va a Ya, pasar. si no lo tenéis, no, No, descartado, así. listo. Porque cuando pusiste plata en Sí. el anuncio, lograste que llegaran más personas, entonces pudiste descartar al que no te quiso mandar el boletín comercial Y te va a pasar. porque el que no quiere mandártelo porque tiene deuda. Claramente. Obviamente, o sea, no hay Va a otra pasar. explicación, no hay Va a otra. O sea, pasar. el que no te lo quiere mandar, descartado. Va a pasar. Y si no pusiste plata en el anuncio, y llegaron dos personas y ninguna te quiere mandar el boletín comercial, podríais llegar a cometer el error de arrendar por apurado. Porque no tenías capital de trabajo, por ejemplo. Claro, Porque tienes que pagar el dividendo y no tienes más dinero para poder pagar el dividendo. sí. Y ese problema, ojo, que no va a ser hoy día. Ese problema va a ser mañana, va a ser No, y es pasado mañana. carísimo, es carísimo, es Y ojo con carísimo. esto, que legalmente la estructura chilena ampara mucho más al arrendatario Arrendatario, sí, que al arrendador. Y sí, en un caso muy bueno, ojo con esto, en un caso muy bueno, uno puede sacar a una persona que no te paga en 6 meses. sí, En un caso muy sí, bueno. sí. Sí, yo tengo una historia, no la voy a contar, Sí. pero sí, es complicado. Pero Es ojo complicado. que eso es, no sé cómo decirlo, la guinda de la torta al fin del proceso. ¿Ya? Ahora, y yo creo que ya con esto tenemos que ir cerrando, no sé, creo que sí, 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 eh, cuando tú piensas en pasar de tu primer departamento a generar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, el quinceavo, la estrategia cambia. No es la misma, se mueve. ¿Por qué? Porque tú ahora vas a manejar la misma cantidad de problemas, pero multiplicado por el número de departamentos que tengas. sí. Y cada departamento es una realidad distinta una de otra.
¿ok? Entonces, cuando uno ya va a armar lo que llamamos portfolio de inversión, donde vamos a colocar varios activos de distinto tipo, ya tenemos que ir a hacer otro tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar, por ejemplo, a tener temas con el pago de impuestos. Ya vamos a empezar a tener temas de que estoy vendiendo una propiedad y me generó una utilidad, y esa utilidad potencialmente podría llegar a pagar impuestos. Entonces, ¿me interesa venderla? ¿No me interesa venderla? ¿Cuándo la tendría que vender? ¿Es el mejor momento para venderla? ¿Por qué es el mejor momento para venderla? Y varios indicadores que tal como el mundo accionario, el mundo ETF, el mundo de renta fija, tienen sus indicadores. Los bonos tienen el duration. Sí. La renta variable tiene el earning per share, Rate. la ganancia por acción. Sí. Bueno, Sí. los bienes de real estate o de gestión de bienes inmobiliarios tienen el catch on catch, tienen el cap rate, tienen el net operating income, que es la ganancia operacional neta, y empiezan a surgir un montón de indicadores financieros para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, si yo me voy a ver a mi yo del pasado, quizás le diría, quizás, bueno, ya no lo hice, no pasa nada. Pero en la segunda propiedad me voy a dar la oportunidad de aprender más, de conversar más, de asesorarme más. Y entender que una pequeña inversión de una asesoría, por ejemplo, puede hacer que tu futuro sea mucho más rentable. Y uno paga una parte pequeña respecto de todo lo que va a obtener. Entonces, ojo con esto. Ningún negocio se hace sin dinero. Eso no existe. Tú tienes que colocar dinero en la mesa y tienes que arriesgar. Y luego de eso va a haber un resultado. Pero no pienses que economizando en pequeñas cosas vas a maximizar, porque eso no va a ocurrir. Ese es mi David, no, consejo. yo creo que esta ha sido una clase muy buena para alguien que quiere partir y que tiene miedo y que no sabe, paso a paso, desde la idea hasta ya que esté arrendada la propiedad. Quizás falta ahí un poco del contrato, pero bueno, será para otro capítulo. Sí, Pero estoy súper de acuerdo contigo. O sea, es como un poco lo que veníamos hablando en los capítulos de fin del 2020, del 2020. O sea, como 2, 3 o 4 horas de planificación al final del año te van a significar un cambio en la productividad del 100% del tiempo del año siguiente. tal cual. Y esto es lo mismo, o sea, invertir un poquito en marketing para el anuncio, cotizar en varios bancos, revisar la tasa de política monetaria, elegir bien al candidato, son cosas que te van a llevar tiempo. Te tienen que llevar tiempo, Sí, así. pero te van a traer una diferencia en el resultado que es la que te va a permitir hacer sustentable el negocio de Tal invertir cual. en propiedades inmobiliarias. Sustentabilidad, creo que colocar el broche de oro, porque la sustentabilidad en este tipo de industria para un inversionista es la clave. Sí. O sea, que esto siga viviendo en el tiempo y te permita crecer en la generación de activos y la rentabilidad asociada a esos activos. Buenísimo, David. No sé si quería agregar algo más, si no, para ir cerrando, nos vamos despidiendo. No, creo que no, Entonces, creo que ya. dale. Un gusto Inversapien. Disfruten el capítulo, tomen nota, llévenlo a la práctica. Esto no sirve de nada si solo lo escuchan. Si tienen la idea de invertir en propiedades, vayan, inténtenlo, junten el pie, háganse un plan y tomen todos estos consejos que nos enseñó David para partir, porque es súper importante partir, porque David, con todos los errores que cometió la primera vez que hizo su inversión inmobiliaria, si no lo hubiera hecho, hoy día no tendría las propiedades que tiene y no tendría el conocimiento que tiene. Por eso es súper importante empezar. Así que les mando un abrazo. Gracias, David, te pasaste. Nos vemos en el próximo capítulo de Inversapien. Éxito. Ah, y una última cosa. Recuerden ingresar a www.inversapiens.com, donde pueden recibir un curso gratuito de planificación financiera si es que dejan su correo. Un abrazo. Chao, chao.